J. Jesús Lemus Barajas es un periodista con más de 35 años de trayectoria periodística. Es un autor de 13 libros hasta el momento, en los que aborda desde temas carcelarios, corrupción, despojo de recursos, narcotráfico. Pues, ¿qué le platico yo si usted ya lo conoce? Pero por si acaso, le cuento que en el 2013 ganó el Premio Internacional de Periodismo Pluma a la Libertad de Expresión, que otorga una importante fundación neerlandesa. Fue perseguido político, encarcelado, absuelto y desde entonces un gran escritor que dio a la luz a su primer libro en 2013, Los Malditos. Desde ahí le sigo la pista y cultivo nuestra amistad. Mi estimado Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Maestro Luis Carlos, siempre es un gusto poder estar contigo, siempre es un placer verte y poder estar en contacto contigo, con tu audiencia. Para mí me enorgullece mucho ser tu amigo, mi querido maestro. Muchas gracias, Jesús. El gusto y placer es mío. Bueno, platícanos, introdúcenos a esta importante investigación que es tu nuevo libro, La Guerra del Litio. Efectivamente, mi querido Luis Carlos, fíjate que este tema de la guerra del litio es un libro que yo ya venía preparando desde hacía mucho tiempo. Después de que escribí México a cielo abierto, pues me quedó como un resabio de seguir en la investigación para seguir encontrando esos nexos que existen y que yo expongo en México a cielo abierto sobre la criminalidad y los negocios en México. Cómo los negocios van siempre de la mano de los malos en el país y la minería es creo que el mejor ejemplo para demostrarlo. Yo estaba justamente en esa tesitura cuando ocurren aquellos hechos del 2019, 4 de noviembre de 2019, cuando se da la masacre de los Levarón, allá en Chihuahua. Bueno, fue en Sonora, en Bavispe. Y eso a mí me despierta mucha inquietud y comienzo a hacer la investigación porque al principio se hablaba de que era un tema de despojo de agua. Y comencé a hacer la investigación y encuentro algunos indicios que me llevan hacia la minería. Luego encuentro que van hacia el litio y este libro trata justamente de cómo los grupos criminales en México han encontrado un nicho de negocios con los mineros y cómo los mineros utilizan a los grupos criminales como policías privados para ir desplazando aquellas regiones de importancia minera que no puede, que bueno, que están ocupadas por población y no pueden entrar a la voraz destrucción de la tierra. Y eso va, de esto va este tema del litio focalizado al tema del metal del litio, cómo algunos mineros se asociaron con el crimen organizado para apropiarse de las zonas mineras ricas en litio en México, que sabemos el litio va a ser un recurso bastante importante en las políticas estratégicas de energía, de soberanía energética de muchas naciones, y pues si no tienes litio te vas a quedar atrás en el desarrollo humano y por eso la importancia de este metal y así lo abordo en este trabajo, querido Luis. Ya antes nos presentaste México a cielo abierto, donde hablabas de esa explotación desastrosa que se hace en México de nuestro subsuelo. Y ya se planteaban algunas cuestiones del crimen. Sin embargo, ahora con este elemento de litio, nos plasmas en este libro, en esta gran obra, La Guerra del Litio, pues ese triángulo, hablas de un triángulo entre la industria minera, el Estado y grupos criminales. ¿Cuál es la base de ese triángulo? Bueno, en primer lugar, no sé si sea un triángulo Sí, equilátero, isósceles. ¿Quién lleva la mayor pues parte de todo esto, no? yo creo que es equilátero, mi querido maestro, porque son las partes muy iguales, los lados están muy equilibrados, ¿eh? Son iguales los lados y es igual la participación en este triángulo del crimen organizado, de los mineros y de la élite en el poder, que sean los representantes del Estado. Ujú. La base fundamental de este triángulo criminal en México, donde se está asociando para despojar, para apropiarse más bien del litio, básicamente es la corrupción. Una corrupción que sabemos que si en México hay algo de lo que se puede exagerar en el gobierno es justamente eso, la impunidad y la corrupción. Y eso es lo que ha fomentado que desde las estructuras de gobierno, desde los mandos encargados de la seguridad pública, se permita esa coalición entre narcotraficantes y empresas mineras transnacionales. Que hay que recordar una cosa, Ujú. las empresas mineras transnacionales tienen siempre asesoría de personas en el ámbito de la seguridad pública de sus países, porque la mayor parte de la minería en México es explotada por industria transnacional.
Mira, yo te pongo el dato concreto. En México hay 25,887 minas. Esas 25,887 minas, en un 70% de esas minas son explotadas por empresas transnacionales, por 260 empresas transnacionales. Y de esas 260 empresas transnacionales, pues el 80% son canadienses y norteamericanas. El 20% es de otros países. Entonces ya sabrás de quién es la responsabilidad, de los norteamericanos y de los canadienses, que son los que se han asociado con el crimen organizado, porque ellos traen asesores que les indican que para la pervivencia económica en una región de alta volatilidad, como cualquier parte de México puede ser, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, etcétera, necesitan una alianza con el narcotráfico. Y esa alianza la hacen por debajo del agua, pero siempre con conocimiento de la autoridad mexicana en materia de seguridad. Todos los acuerdos de las mineras transnacionales que existen en México con el crimen organizado tiene conocimiento la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, ¿de quién es la culpa de todo este hecho violento que hay en torno a la explotación minera del país? Por supuesto que es a partes iguales entre crimen organizado, entre empresas mineras y entre grupos de poder en México, que antes, déjame nomás decirme para no extenderme tanto, antes nomás estaban en la ambición de los metales preciosos y después un poquito los metales industriales, en el cobre, en el plomo, magnesio, manganeso, etcétera. Pero ahora ya pasaron justamente a esta nueva generación de metales que son pues metales para la energía, para el control de la conservación de la energía, que es el litio, y aquí la voracidad parece mayor de las empresas transnacionales. ¿Cómo surgió, cómo se dio ese encuentro entre grupos mineros y delincuentes? ¿Cómo los contactan y cómo ha venido funcionando, no sé cuántas décadas o cuánto tiempo? Mira, fíjate que estos son protocolos que la propia industria se va pasando entre iguales. Lo que hace una minera y si le da resultado, pues lo copia otra minera, aunque sea de otro país, pero está observando el comportamiento de la otra. En México, aun cuando el modelo de extracción ha sido brutal y fue copiado de las mineras europeas que se establecieron, de las inglesas sobre todo, allá en África, de a principios del siglo pasado, de 1900, cuando llega la minería a México, que es justamente en el gobierno del presidente Salinas de Gortari, que es cuando se hace la minería transnacional. Antes había una incipiente minería, se había dejado como en descanso después de la explotación de la colonia, pero cuando llega la explotación a gran escala, la explotación a cielo abierto de la minería, las empresas mineras comenzaron a negociar. El primer incidente que tenemos de este asunto ocurre en Michoacán, con la minera Ternium. Ternium no quiso pagarle a los comuneros de Aquila las regalías que les correspondían y entonces prefirió asociarse con la familia michoacana para replegar a los que reclamaban el pago de los dividendos económicos por la explotación de su suelo. Cuando la familia michoacana corrió y hizo que se replegaran los de Aquila, los comuneros que pedían pues una participación por la explotación de sus tierras, entonces la familia michoacana es cuando incrementó su costo, le cobró más, porque al principio le estaban pagando $10,000 mensuales a al grupo de la familia que hacía esa labor. Luego, cuando logran cumplir su cometido y que corren a los que estaban pidiéndole el pago a la minera, pues la familia michoacana aumentó a $100,000 el cobro de servicio de seguridad. Y es cuando la minera Ternium, de capital ítalo-argentino, allá en Michoacán, en Aquila, decide mejor armar a los grupos de autodefensa para que se autodefendieran de los criminales que también le estaba cobrando ya a la industria minera. Y es lo que crea ese conflicto. Este modelo de armar a las poblaciones o asociarse con los grupos criminales para generar una ola de violencia y desplazar a la población de las tierras mineras, pues nace allí en Michoacán. Luego se copia y se replica en Puebla, en Veracruz, en Guerrero, en Chiapas, perdón, en Chihuahua, en Sonora, Sinaloa, Baja California, etcétera, en todo el territorio nacional. Al día de hoy, te digo, no hay una sola empresa minera, como lo digo ahí en este libro, que no esté asociada con el narcotráfico, justamente con la intención de desplazar a los pobladores para que dejen solas las tierras y sea más fácil la explotación de estas. Hablas aquí en esta obra
de lo que es el saldo de esta violencia. Hablas de masacres prácticamente que se registran principalmente o están relacionadas con estas regiones donde están las zonas mineras. ¿Qué hay de eso? Mira, México tiene, mi querido Luis Carlos, México tiene 906 puntos de conflicto minero entre transnacionales y pobladores, donde Ujú. se disputan la tierra, el bosque, el agua, los perímetros, o sea, los propios caminos para llegar a la comunidad están siendo disputados violentamente por minería y por comunidades locales. Si nosotros ponemos un mapa donde veamos las principales zonas mineras y las marcamos de rojo y luego encima ponemos otro mapa donde ponemos aquellos sitios donde hay mayores índices de violencia como secuestro, desplazamiento, extorsión, secuestro, asesinatos, sobre todo asesinatos en masa, vamos a encontrar que coinciden los puntos más ricos geográficamente o mineros con aquellos puntos donde hay mayor violencia. Entonces, la violencia, esto evidentemente revela una cosa, que la violencia está ligada a la riqueza del suelo y está importantemente impulsada por la industria minera. Incluso hay unas regiones donde hablar de narcotráfico, hablar de grupos criminales ligados al trasiego de drogas, solamente es un pretexto. Porque sí es cierto, son grupos criminales del cártel Jalisco, del cártel de la familia michoacana, Templarios, Sinaloa, etcétera, pero ya no están en el narcotráfico. Son grupos que están al servicio del crimen, de los mineros y generan un crimen organizado para desplazar únicamente. Entonces, en México, el gran motivo, el gran pretexto de la violencia puede ser el narcotráfico, ¿eh? Pero en realidad no es el narcotráfico, porque es cuando tú te preguntas una cuestión bien básica, oye, ¿qué le interesa a un grupo del narcotráfico disputarte una región violenta como Fresnillo, Zacatecas, por ejemplo? Lo digo con todo respeto. ¿Qué tiene Fresnillo, Zacatecas? ¿Es un gran centro consumidor de drogas? ¿Es un paso para el tráfico de armas, de drogas, para el lavado de dinero? No. Fresnillo, Zacatecas reviste un interés, pongo nomás un ejemplo, reviste un interés porque es una importante zona minera, donde están en conflicto los grupos que se disputan los contratos de seguridad de las empresas mineras. Y eso, maestro, lo vamos a ver en diversas partes del país. Bavispe, ¿qué tiene Bavispe? Y lo digo con todo respeto para la gente que hay en Bavispe. Bavispe tiene más chivas que gente. Bavispe tiene 17,000 personas y tiene una población de por lo menos 40,000 chivas. Entonces, eso no es de importancia para los narcotraficantes que venden drogas. Es de importancia porque Bavispe está en una zona de litio muy importante que a lo largo, cualquier metro de terreno va a valer miles, millones de pesos por la importancia del litio que tiene la posibilidad para explotarse. Y así podemos poner como ejemplos como Mazapil en Zacatecas, Salaverna en Zacatecas, San Luis Potosí. O sea, podemos encontrar muchísimos lugares en donde la violencia no la puedes entender por el narcotráfico simplemente. La tienes que entender en función de la industria minera que está explotando alguna región y que le interesa correr a la gente. Mira, te pongo el caso de Ixtacamaxtitlán en Puebla, donde hay un banco de oro que lo está explotando la minera Gorrión junto con Peñasquito de Carlos Slim, donde el banco de oro es del tamaño de la ciudad de Puebla. Hay una población arriba en Ixtacamaxtitlán, como cerca de 20,000 personas, y a estas, cómo las están desplazando? Entró el cártel de los Zetas a cobrar una cuota de 20 pesos todos los fines de semana a las casas y toca las puertas el cártel, camionetas a mitad de la noche, tocando a pedir su cuota de 20 pesos. No son los 20 pesos. Ellos quieren causar miedo para que la gente se vaya. Y ese es el primer paso del protocolo de desplazamiento. Después vienen los secuestros, vienen las amenazas, viene el levantamiento y desaparición de aquellas personas que están contra la industria minera, contra aquellos periodistas que reclaman o que señalan los hechos que están pasando para exponerlos. Entonces, luego viene ya los asesinatos en masa. Mira, la masacre de los Levarón es solamente uno de muchos casos y es muy mediático tal vez por el nombre, porque antes de la masacre de Levarón había habido asesinatos en masa en zonas mineras en proporción de casi 42 asesinatos en masa de 3 o más personas.
Después del asesinato de Lore Levarón, han ocurrido otros 12 asesinatos en masa. No han tenido importancia mediática porque los medios son muy olvidadizos y no han tenido importancia, pero es un protocolo que se sigue, mi querido maestro. Oye, Jesús, ahora está en juego ese litio. A partir de esta administración, bueno, no esta administración, sino del régimen de la Cuarta Transformación, se tomó como uso reservado, se hizo de expropiación nacional, por ahí se hizo una selección de las zonas de litio, pero mencionas en el libro que hay zonas que no quedaron como registradas oficialmente. ¿Por qué o para qué? Ahí está la gran pregunta, mi querido José Luis. Perdón, Luis Carlos. Mira, maestro, el tema es que te dije José Luis porque yo platico mucho con José Luis Montenegro, pero Sí. perdóname, Luis Carlos. Mira, maestro, el tema es que vámonos por partes. México tiene una gran reserva minera. Desde 1982 se está investigando el litio en México. En 1982 se encontró que México tenía 300 zonas de reserva minera de importancia para el litio, que podrían ser grandes minas. Y se marcaron y se definieron y quedaron 300. Hoy le preguntas al gobierno federal, porque yo lo pregunté para hacer este texto, y me respondieron oficialmente que nomás hay 82 reservas mineras. Ujú. Y de esas 82 reservas mineras, el gobierno del presidente López Obrador solamente decretó una reserva minera nacional, la zona de abajo de Bavispe, en la zona del sur de Bavispe. Esa fue la única que decretó. Luego dijo que se estaba nacionalizando. Nunca se nacionalizó, nomás se mantuvo como prioridad. Porque la nacionalización es cuando un bien nacional no dejas que lo toque nadie más que la Ujú. propia nación a través de un aparato de gobierno, que en este caso será Litio MX. Pero el decreto del presidente López Obrador dice que el Litio MX se puede asociar para la explotación, comercialización del litio con cualquier ente privado o público. Eso evidentemente no es nacionalización, porque puede llegar un ente privado público de Inglaterra y hacerse socio de Litio MX y hacer la explotación. Eso no es nacionalización. La intención de desaparecer una gran cantidad de sitios mineros del inventario nacional minero es justamente porque hoy hay un grupo en el poder, un grupo de la Cuarta Transformación, de los cachorros de la Cuarta Transformación, que están comprando esos terrenos que oficialmente no tienen nada, pero que están a mitad del desierto y nadie los quiere. Y hay gente que está comprando grandes porciones de tierra en Sonora, en Chihuahua, en Baja California, en Michoacán, en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, donde hay litio, pero que no se reconoce que oficialmente hay, para que el día de mañana aquel que compró diga, ay, mira, soy bendecido por la suerte, porque compré un terreno a mitad del desierto y resultó que tenía litio. Y no Es está información, registrado. sí, no está registrado, es información privilegiada que está fluyendo a nivel cupular y esto lo podemos ver con los hijos de los empresarios, con los hijos de los gobernantes actualmente en el país, que son los que están comprando ese material, esos terrenos. Los hijos, bueno, la senadora Guadiana de Coahuila, los hijos del presidente López Obrador, los hijos o el hijo de el gobernador de Sonora, los hijos del gobernador de Sinaloa, son los que se están apropiando de esos terrenos para que mañana, pues Dios los va a bendecir porque son terrenos ricos en litio. Pero el gobierno dice que no ha dado permisos. Exactamente, el gobierno no ha dado permiso. Al día de hoy hay 32 empresas que ya tienen permiso. Sí han dado Sí permisos han dado. para la industria del litio, sí lo han dado. Son 32, allí viene la lista en el libro. Y Ujú. por supuesto, no han dado más permisos porque son terrenos que al día de mañana, ahorita nadie sabe que esos terrenos, bueno, existen mapas del 2000, desde 1982, y yo los publico en el libro. Ahí tienen un código QR que refieren dónde están los mapas, dónde están los sitios mineros, pero el gobierno dice estos simplemente no existen, los borraron y nomás dejaron 82. Así que cualquiera puede comprar en un sitio minero, si tuviera la información privilegiada, puede comprar perfectamente grandes porciones de tierra que el día de mañana va a resultar, por azares del destino, pues que tiene litio. Oye, Jesús, y hablas, y en buena parte del libro, sobre esta masacre terrible de mujeres y niños de las familias Langford, Miller y Levarón. ¿Qué hay detrás de ello? Ya nos hablabas de que el litio es
la línea de investigación, que no es la oficial, sin embargo, es la línea de investigación de tu libro. ¿Qué hay detrás? ¿Quién está detrás de este multiasesinato? Mira, detrás del multiasesinato de los Levarón, de las tres señoras y seis niños, Lanford, Miller y Levarón, que tú bien señalas, y que fueron asesinadas allá en Bavispe, Sonora, pues ahí atrás los ejecutores efectivamente son miembros del cártel de la línea o del cártel también algunos de los Salazar, que están ahí involucrados en ese gran tema. Sin embargo, hay funcionarios públicos en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Andrés Manuel, cuando el que dirigía la Secretaría de Seguridad Pública era el que es hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Montaño, Alfonso Durazo Montaño. Funcionarios de esa dependencia son los que están detrás de todo este entramado que lo encubre. Y detrás hay empresas mineras, ahí están los nombres de las empresas mineras que ya están disputándose el control de la zona de litio. ¿Por qué? Porque ahí donde fue el asesinato, en la comunidad La Morita, en el municipio de Bavispe, es un gran corredor, es un corredor riquísimo en litio que va, te digo, desde Bavispe hasta la frontera norte con Estados Unidos. Ahí es donde va a pasar un tren que va a ninguna parte. De ahí se ha hecho una carretera que va a ninguna parte. Desde Bavispe hasta Casas Grandes, Chihuahua, una ¿Ese es el carretera que tren no conecta. fantasma, al que le llaman el tren fantasma? Es el tren fantasma, ¿sí? Ahí está el tren fantasma que no conecta a ninguna parte, pero va a conectar a ese gran sector donde va a haber industrias mineras en ese tramo entre la frontera y entre Bavispe, que son como 200 kilómetros de distancia. Es un mundo de tierra rica en litio que se puede explotar y que justamente ese tren va a conectar esa región. El famoso tren fantasma que hoy te digo, nadie dice a dónde va ni por qué un tren a mitad de la nada. ¿Por qué una carretera a mitad de la nada que la presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a hacer desde, te digo, desde Bavispe hasta Casas Grandes, que cualquiera que haya recorrido ese camino que se conoce como el camino del Coyote, pues no lleva a ninguna parte, pero va a ser una gran conexión para poder dotar de infraestructura comunicativa a las minas que se planten en la zona. Están creando la infraestructura, la revisten con un halo de justicia social, pero ni siquiera justicia social, porque ni gente hay en la zona, hay muy poca gente. Por eso fue el asesinato de las familias Lanford, Miller y Levarón, ahí en Bavispe, porque la Morita está sentada en el gran corredor industrial, o el que será el gran corredor industrial de la explotación de litio. Y ese litio, pues bueno, para cuando llegue el momento de la explotación, van a estorbar esas casas. Mira, después del asesinato de las familias, estas de las que hablamos, fue tanto el miedo entre la comunidad de la Morita, 70 familias salieron. A los 2 meses dejaron sus tierras abandonadas, se deshicieron de sus animales, lo que tenían por vender lo vendieron y dejaron sus casas abandonadas en la Morita y sus tierras allí están. Nadie quiso regresar. La gente juntó, porque casi todos son de la comunidad mormona, juntaron algunos dineros y se fueron a comprar terrenos en Estados Unidos y se reubicaron su localidad por el miedo que les causó justamente ese asesinato, porque sabían que no era el primero y tampoco iba a ser el último en esa región y que no iban a parar los mineros y los narcotraficantes hasta quedarse justamente con esa porción de riqueza de litio. Jesús, ¿algo que decías agregar sobre la guerra del litio? Híjole, es un libro que creo que vale la pena leerlo en su justa dimensión. No tiene sesgos ideológicos. Es un libro que no se hizo pensando en que si gobierna la Cuarta Transformación, que si el PRI fue mejor, que si el PAN era peor. No, es un libro que se tiene que leer sin sesgos ideológicos para enterarnos de una realidad que nos va a estar lacerando dentro de muy poco, porque hay que decirlo, la violencia en México no es porque sí, como es el discurso oficial. Nos quieren plantear como que es la violencia per se, pero no. Es la violencia con un fundamento que es la disputa de los recursos naturales en México y ya ni siquiera es tanto el narcotráfico. Entonces, nada más hacer esa precisión para que la gente cuando lo vea no piense que es un libro anti 4T ni pro 4T, ni anti PRI ni anti PAN. Es un libro que solamente pretende establecer la justa dimensión de la realidad de lo que está pasando hoy en México. Jesús, como siempre, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu amistad y aquí seguimos al pendiente.
Siempre es Vamos un a placer. darle una segunda lectura a la guerra Eso. del litio. Después de esta plática, se vuelve a leer de una manera diferente, ¿no? Y cuantas veces leamos los libros, a veces me echo un clavado en Los Malditos Dos, en Tierra sin Sin Dios. Dios, todos los libros, siempre al Gracias. leerlos de nuevo, te dan nuevos elementos de análisis. Hombre, pues muchas gracias, mi querido maestro Luis Carlos Sainz. Yo siempre agradecido por tus atenciones, por tu amistad, tu cariño siempre bien correspondido. Y aquí estamos a tus órdenes para seguir haciendo esto que tanto nos gusta a ti y a mí, periodismo de investigación. Un fuerte abrazo, Jesús. Abrazo, mi querido maestro. Hasta luego. Gracias. Si les gustó esta entrevista, denle like a este video y aquí nos vemos en la próxima.